Buenos días a todos. Ojalá me escuchen. ¿Me escuchan? Sí, José Luis, sí te escuchas. Ok, perfecto. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en nombre de Open Cloud Factory y de nuestra empresa 010. Hoy venimos realmente muy entusiasmados ya que les hablaremos de un tema donde les entregaremos mucho valor, que sabemos que es de preocupación para muchos y que es realmente fundamental de cara a disponer de una operación de ciberseguridad eficiente, lo cual cada vez se hace más crítico, como todos sabemos. El webinar lo hemos titulado La importancia de las tecnologías del control de acceso en la ciberseguridad ante la nueva realidad. Y puedo anticiparles que será muy enriquecedor para todos. Rápidamente y entrando en materia, la agenda está compuesta de 3 partes. La primera es conceptual introductoria, antecedentes, casos y experiencias, que será impartida por Juan Alonso Villanueva, que es un especialista, es un experto en ciberseguridad y un CISO muy destacado con una amplia trayectoria en corporaciones muy grandes como el Alfa Group, y que es actualmente el Country Manager de Open Cloud Factory. Y Miguel Santamaría, que es un especialista y Product Marketing Manager también de Open Cloud Factory, y que les demostrará nuestra solución de OpenNAC. Hemos dado una breve introducción en el video porque sabemos que habrá personas que nos irán acompañando y realmente el material es muy enriquecedor. Al final, y como es lógico, pues tenemos una sección de preguntas y respuestas. Quien les está hablando y les da los buenos días es José Luis Sánchez Hurtado. Soy el gerente de 010 y para aquellos que no nos conozcan les haré una breve introducción. Somos una empresa costarricense con una amplia experiencia. Este año cumplimos 13 años. Atendemos clientes de diferentes verticales de manera regional, Centroamérica y en Colombia, donde hemos arrancado operación. Tenemos claridad en lo que significa la tecnología para nuestros clientes. Y somos una compañía que nos definimos como disruptiva, ya que nos reconocen por la innovación dentro del mercado. Hemos sido los primeros en proporcionar diferentes soluciones y entregamos servicios que hacen la vida más sencilla para nuestros clientes en los temas críticos dentro de la operación de TI, proporcionando respuesta a las preocupaciones que con relación a temas como, por ejemplo, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Para todos los temas que son fundamentales y que son de misión crítica dentro de nuestros clientes, como son las aplicaciones y los datos. Estamos centrados en proporcionar soluciones y servicios alrededor de las diferentes áreas funcionales y estas son, como lo pueden ver en la gráfica, infraestructura aplicativa y de nube, todo lo que es ciberseguridad, es el tema que tratamos hoy especialmente, el tema de protección y datos y movilidad. Y en este sentido nos sentimos muy orgullosos de incluir las tecnologías como Open Cloud, como se van a dar cuenta a continuación. Permítame, por favor, entonces, presentarles a continuación a Juan Alonso Villanueva, quien arrancará con la materia que nos interesa. No sin antes instarlos en participar, en comentarnos acerca de cualquier problemática a las cuales se puedan estar enfrentando y, en definitivamente, les pido, por favor, que expriman los conocimientos y experiencia que Juan Alonso y Miguel Ángel, quienes conocen muchísimo, pues para sacarle el máximo provecho. Por favor, adelante, Juan Alonso. Gracias. Muchas gracias, José Luis, y encantado de saludarles a todos. Muchísimas gracias por su tiempo en la agenda. Sabemos que es complicado en estos tiempos atender las diferentes cosas que nos ponen aquí en la mesa, pero gracias por estar con nosotros. ¿Qué hay de Open Cloud Factory? ¿Qué somos y en qué estamos? Bueno, tenemos presencia en 4 países y clientes en más de 15 países con 6 oficinas. Nuestros grandes clientes son Santander en la parte bancaria. Ahí hacemos todos los controles de acceso para ellos y temas de manejo de su infraestructura crítica en cuanto a estos servicios de control de acceso. Telefónica, CaixaBank, ArcelorMittal, Compass y Generali, por mencionar los más grandes clientes. Con esto les queremos decir que no somos una empresa que acaba de nacer, tiene bastantes años y con muy buenos clientes y muy buenas experiencias de cara en el mercado. También los reconoce el mercado como un fabricante de control de accesos
Ya lo menciona Gartner en 3 reportes de 3 años consecutivos que nos nombra como parte de su portafolio o como parte del portafolio para las empresas que necesitan estos controles de acceso. Otra certificación en Common Criteria que tiene que ver con el tema de cómo está hecha la seguridad de nuestro software. Y estas Common Criteria pues van del lado del tema de grandes empresas que tienen estas certificaciones, llámese Microsoft, Cisco, HP, IBM, son los que tienen estas certificaciones. Y bueno, nosotros también para darle valor a nuestro software y a nuestros clientes, pues también estamos certificados. Al ser una empresa europea y su base central en Madrid, participamos muy directamente con el Centro Criptológico Nacional, que es un CERT. Y este CERT lo que se encarga es de regular o es realmente un organismo español creado en el 2006, encargado de contribuir a la ciberseguridad de administración pública y los diferentes organismos que tienen las empresas estratégicas de España. A diferencia de los países latinoamericanos, las empresas españolas sí que tienen que reportar su estado de salud o su criticidad a estos organismos, y ellos proveen de ciertas herramientas que impulsan el tema de ciberseguridad con propias herramientas del Centro Criptológico Nacional. Y es por eso que nuestras soluciones de OpenAG Enterprise aparecen en el catálogo STIC, que le llaman en el Centro Criptológico Nacional. Y hoy el CCN CERT presenta, de hecho ahorita están en vivo en una presentación de un caso de éxito en las universidades más grandes de España con la tecnología de Open Cloud Factory. Entonces, varias universidades, varios centros, varios organismos que dependen y que tienen que reportar este tema de ciberseguridad, nos conocen, tienen nuestro catálogo de servicios, y diferentes diputaciones y alcaldías del estado, así como el gobierno español, pues consumen nuestros servicios con módulos de doble factor de autenticación para impulsar su seguridad en el control del acceso. Entonces, como les decía, somos una empresa que apoya a la pequeña, mediana y grande industria en el tema de cómo poder poner o reducir los riesgos en cuanto al acceso y a la autenticación de los usuarios que se van conectando a nuestra red. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues como nos dijo José Luis, hay 3 áreas de alto riesgo que estamos viendo que están impulsando el tema de ciber o que están haciendo que la estrategia y la planeación que debe de tener todas las empresas a nivel mundial tienen que posicionar o tienen que poner en su agenda para poder subsistir y tener una buena operación en cuanto al desarrollo de ciber, pues son el home office, porque el home office está revolucionando el cómo estamos hoy haciendo nuestro trabajo. Es la alternativa que encontramos para poder seguir desarrollando energía en nuestras empresas. Entonces aquí pues veremos las mejores prácticas, lo que sugerimos que deben de tener, que deben de suscribir en sus cosas que tienen que hacer dentro del marco de dar accesos remotos. Otro tema que vemos importante es la transformación digital. Hemos empezado desde el 2017, 2016 a hacer avances en esta transformación digital, lo que ha venido a revolucionar el tema de cómo también trabajamos. Entonces, hay ciertas áreas de riesgo que tenemos que revisar ahí. Y otro tema es el ataque a la infraestructura. Ya es común que no solo a las grandes empresas la están atacando, sino que a todo mundo que tenga acceso a Internet o que esté expuesto a Internet, pues va a ser vulnerable. Entonces ahí veremos cómo se realiza un ataque y 3 lecciones que nos deja esto. Y una propuesta de nosotros, como en nuestro Network Access Control puede ser una respuesta a los ataques de riesgo, una demostración por parte de nuestro compañero Miguel Ángel Santamaría, que es nuestro Product Marketing Manager, que nos dará
un sabor ya más en vivo y directo de cómo trabaja nuestra herramienta para mitigar estos riesgos derivados de estas tres partes que les comentaba. Sin más, empezamos aquí con el tema. La nueva normalidad es igual a nueva realidad. Las tres áreas de riesgo que vemos, como les dije, es el acceso remoto, la transformación digital y los ataques a la infraestructura. En el caso del acceso remoto y el tema de cómo estamos manejándonos en el ímpetu de lo que tenemos que hacer para poder dar servicios, y como vemos que esta tendencia va a crecer, en lugar de que cuando lleguemos a la nueva normalidad, todos los usuarios regresen a sus centros de trabajo, vemos que esto se va a potencializar el uso y accesos remotos desde home office o el llamado home office. Y es que el 60% de los trabajadores que hoy están a tiempo parcial en todo el mundo realmente renunciaría a su puesto actual para tomar un trabajo similar con la misma paga. Esto significa que podrían trabajar desde casa a tiempo completo. Y es que 9 de cada 10 personas también prefieren hacer home office. Y es que ya vimos que somos productivos, que podemos sobrellevar las cosas desde la casa, que no necesitamos interactuar personalmente en las empresas. Entonces, esta tendencia se va a ver en creciente uso. Y por otro lado, el 79% de los trabajadores trabajan al menos una vez por semana desde fuera de su oficina. O sea, como quiera, los que ya están trabajando dentro de las empresas, pues una vez por semana van a trabajar en home office. Y el 50% de esos trabajadores quisiera aumentarlo con frecuencia de 2 a 3 idealmente. Entonces veremos que esto se va a reflejar en mucho uso de home office. Entonces, dentro de esta sinergia que tenemos de que vamos a tener mucha gente afuera trabajando desde casa, pues tenemos que poner ciertas salvaguardas para poder tener una mejor gestión y disminuir los riesgos derivados a que estén estos usuarios trabajando desde casa. Lo primero es que tenemos que saber, tenemos que tener bien claro qué es lo que tenemos conectado a nuestra red, tanto de forma local, o sea, en las premisas del cliente o las premisas de la empresa, como en los que están fuera de la empresa trabajando desde home office. Entonces debemos de tener una CMDB en tiempo real. La CMDB, conocida en ITIL como la Configuration Management Database, que es una base de datos que debemos de tener en vista de nuestros gerentes y de tecnología y seguridad de la información para que vean cuántas conexiones tenemos, qué es lo que está, quién está conectado a nuestra red, tanto local como de remota, a qué está conectado dentro de nuestra red, desde dónde está conectado y qué comportamiento tiene el dispositivo. Esta sería nuestra mejor práctica para poder salir avantes en cuanto al tema de que estamos dando conexiones remotas, tanto desde la empresa hasta la oficina. Incluso estamos dejando entrar a clientes a nuestra red o proveedores para que puedan consumir ciertos recursos de nuestras empresas. Entonces, lo primero que tenemos que tener bien claro es esta CMDB para que podamos ver y tener bien tangible qué es lo que tenemos conectado. Porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar, pero tampoco se puede controlar. Por muchos firewalls, por mucha seguridad que pongamos en el perímetro, si tenemos a alguien validado o enchufado a nuestra red haciendo cosas maliciosas porque ya le dimos permiso, pues nuestra seguridad se quebraría, se dejaría de ser tan importante. La segunda parte es la gestión de la entidad de los usuarios. Casi por lo general, yo recuerdo que cuando iniciaban el tema de las VPNs o el tema de los controles de acceso remotos, pues generábamos cuentas diferentes a las que tuviéramos en los directorios activos o el DAPS, lo que generaba que muchas de las cuentas que se habían generado para estos accesos remotos
duraran años y años y años y nadie sabía de quién era esa cuenta y por qué se había dado esa cuenta. Entonces, la administración del ciclo de vida de las cuentas de VPN, como las que están en nuestras empresas, dentro de lo que damos en un directorio activo o un LDAP, debe de tener una administración completa. O sea, ¿qué debemos de hacer? Realmente debemos de gestionar esas identidades. Y no dejar fuera tampoco las cuentas de VPN. Entonces, la recomendación es que si damos un acceso de VPN o de acceso remoto, liguémosla a un directorio activo. ¿Por qué? Porque eso nos podrá garantizar o nos podrá dejar hacer una mejor práctica en cuanto al tema de que si por alguna razón un usuario deja de laborar en nuestras empresas, entonces tendremos que darlo de baja en el directorio activo. La gente de recursos humanos o capital humano nos notificará que hay una baja, se da de baja la cuenta de directorio activo y en automático, como se da de baja en la cuenta de directorio activo y está ligada a nuestro concentrador de VPN ese usuario, en automático daríamos de baja también en el concentrador de VPN la cuenta, lo cual en el primer punto ya no tendríamos las cuentas huérfanas, ya no habría una cuenta sin una persona atrás validada que esté trabajando con nosotros. Otro tema es que si tenemos una buena administración en el ciclo de vida de nuestras cuentas de directorio activo o LDAP, pues los principios básicos o los principios de nuestras políticas de los controles de contraseña nos dicen que de perdido deben tener una longitud de 8, 10, 12, 14, 16, 24 caracteres. La mejor práctica nos dice que sean arriba de 16 caracteres. Entonces, si damos una contraseña también con complejidad, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, que tenga un símbolo en el directorio activo, daremos también esa misma funcionalidad de una cuenta compleja o una cuenta con complejidad en el usuario de VPN. Y eso es tan importante porque un acceso remoto de un usuario válido en el Internet, pues va a tener acceso a nuestra infraestructura. Ya lo vamos a tener adentro en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso la complejidad de la contraseña tiene que ser igual que las que tenemos en nuestras premisas. ¿Para qué? Para que el usuario pueda ser validado en su acceso. Otro caso que tenemos aquí al tener el directorio activo ligado es que serán cambios de contraseña periódicos. Si lo tenemos ligado, pues a veces en la empresa nos pide el cambio cada mes, cada cierto tiempo, mes, 2 meses. La mejor práctica nos dice que sea cada 2 meses. Pues también en la VPN se estarán cambiando los usuarios y las contraseñas de VPN, lo que hará que la rotación de estas contraseñas pues sea mejor. Si a alguien le adivinan el password al cabo de un mes y la rotación de la contraseña es así, pues al cabo de un mes perderá el acceso y tendrá que volver a intentar adivinar una contraseña. Y otro punto es que si lo tenemos ligado a un directorio activo, pues también podríamos validar que solamente los equipos corporativos puedan tener acceso a las VPNs. Y es que nos damos cuenta que los usuarios, al tener ese usuario de VPN, usuario y contraseña, bajan el cliente y lo utilizan en sus máquinas personales o en sus máquinas de casa, lo cual también supone algunos riesgos porque pues ese equipo nosotros no lo tenemos en esta CMDB o no tenemos poder validar si tiene un baseline de seguridad activo. Y como quinto punto, el gestionar la identidad pues, sería también tener esos grupos de seguridad para el acceso remoto. No que cualquier usuario de nuestra empresa, al tener un usuario de directorio activo, tenga un usuario de VPN, sino que limitemos realmente a las personas que van a necesitar estos accesos remotos. Y así reduciremos la capa del riesgo por no tener tantos usuarios de directorio activo o de VPN. El segundo punto es el control de acceso es la segmentación, porque generalmente cuando ya tenemos la mejor práctica de ligarlos a un directorio activo y ya confiamos en esos usuarios que les estamos dando usuarios de VPN,
pues sí que dejamos que vean todas las redes de nuestra empresa. O sea, la VPN es como si estuvieran dentro de nuestra red y dentro de nuestra red viendo todo lo que se pueda, todo lo que queramos o todo lo que sea disponible. Entonces, lo que debemos hacer es segmentar estos accesos de red para permitir solamente ver algunas subredes de la red a nuestros empleados, algunos recursos de la empresa, incluso algunas aplicaciones. O sea, debemos delimitar el acceso de las cuentas de VPN a la infraestructura y servicios y aplicaciones. Como un ejemplo, por ejemplo, hay en un mundo corporativo o el mundo de los usuarios staff que accesan, por ejemplo, a aplicaciones como SAP, como directorios activos, bases de datos de Oracle o la intranet. Ya hay usuarios de planta o usuarios productivos que van a estar viendo el tema de PLCs, OT o incluso cosas que no tienen nada que ver con bases de datos y servicios staff. Deberíamos tener la capacidad de delimitar y segmentar que un usuario corporativo ciertamente pueda nada más accesar a aplicaciones y si alguno de ellos del grupo de planta pudiera acceder a alguna base de datos, pero no el resto de los usuarios. Como que hacer perfiles exclusivos para cada usuario en cuanto al acceso y la disponibilidad de los recursos, incluso de los usuarios corporativos al mundo de la planta. Ciertos grupos de usuarios o algunos usuarios que puedan acceder a esas aplicaciones. Y aquí aprovechamos múltiples capas de seguridad. Digo, aprovechamos el directorio activo, la segmentación de las redes, los firewalls que tenemos internos o IPS y los firewalls de próxima generación para dar solo acceso a las aplicaciones de red y que estos no puedan cruzar líneas en donde no queremos que crucen. ¿Por qué? Porque un usuario potencialmente tomado o hackeado desde del acceso remoto, si tiene visibilidad de toda la red, podría hacer ataques en toda nuestra infraestructura informática y comprometer la empresa y llegar a tener ciertos dolores de cabeza. Por eso el tema de la segmentación es reducir esos riesgos de seguridad para poder delimitarlos. Dentro de los controles de acceso, las condiciones de acceso a la infraestructura también es un punto importante, o sea, la postura de seguridad, o sea, tener una línea base en cuanto a la seguridad del equipo. Debemos delimitar el acceso de las cuentas de acceso remoto en infraestructura a los servicios y a las aplicaciones, como lo vimos en la lámina pasada, pero también vigilando su estado de salud. O sea, hay versiones del sistema operativo ya vulnerables que no tienen actualizaciones de parches como Windows XP o Windows 7, en los cuales pues no es recomendado que sigan conectados a la red. Si por alguna razón ya no los dejamos entrar a la red, pero desde el usuario remoto no lo vigilamos, pues tendremos que vigilar en ese baseline y poner esas salvaguardas de que una versión del sistema operativo vulnerable no pueda acceder a los recursos, tanto internos como de VPN. También debemos de vigilar si tiene un antivirus instalado y actualizado. ¿Por qué? Porque una máquina que está contaminada, pues es un riesgo dentro de la red. Y dejarla conectar a la infraestructura, pues pone en riesgo al resto de las computadoras. Entonces, si realmente estamos dando accesos remotos, pues también debemos de vigilar que tenga este antivirus actualizado e instalado. Firewall activo, para si está tomada la máquina, pues no puede hacer conexiones a diferentes puntos de la red o diferentes puntos de la infraestructura. ¿Por qué? Porque pues lo vamos a limitar con ese firewall. Y actualizaciones del sistema operativo y aplicaciones. ¿Por qué? Porque el que no esté parchada una máquina también pone en riesgo la integridad de la red o la integridad de las empresas. Porque también a través de una máquina que no esté actualizada, se pueden hacer múltiples exploits o múltiples capas de hackeo para poder escalar privilegios, para poder escanear la red, para poder tomar recursos y llevarse información o encriptar los dispositivos que se encuentren. Y otra cosa, pues es el software estándar que nos dará, que no queremos nosotros que tenga una máquina instalada cosas como Tor, TeamViewer, Google Drive, etcétera, lo que nosotros definamos que no es propio de la compañía.
Entonces, otra parte importante es poner una salvaguarda a las cosas que se conectan a la red según su postura de seguridad. Y la siguiente, que tiene que ver con realmente hacer un Zero Trust. Un Zero Trust significa que siempre vamos a desconfiar del dispositivo, aún tengamos estas salvaguardas que nosotros ya pusimos, que es que esté enrolado en un directorio activo, que tenga una contraseña compleja, que tenga salud del equipo, pero siempre el Zero Trust nos dice que siempre debemos de reautenticar el usuario, que aunque sea una contraseña válida la que me dio, debe haber otro método para que yo lo pueda autentificar, que es la persona que está atrás de la computadora que yo confíe que le voy a dar el acceso. Entonces, el Zero Trust significa un doble factor de autenticidad para poder revalidar la autenticación del usuario. Imagínense que llego yo al acceso remoto, me sé mi contraseña, tengo una buena postura de seguridad, llego, me conecto, pero me va a pedir un segundo factor de autenticación, que esto puede ser con un Google Authenticator, Microsoft Authenticator o un OTP que tengamos a la mano. Entonces, proceso 1, ponemos nuestras credenciales corporativas en la VPN o en la red, validan toda nuestra salud, que tengamos todo muy bien, nos va a dejar ver nada más los segmentos que queremos ver, las aplicaciones que queremos ver, si solo si aplicamos el doble factor de autenticación. Entonces, en el acceso remoto, como son conexiones fuera de lo que nosotros tenemos en nuestro entorno de seguridad, pues una mejor práctica y una manera muy efectiva de dar seguridad a lo que tenemos conectado remotamente son estos dobles factores de autenticación. Le damos la vuelta a la seguridad aquí con una muy buena postura de seguridad. El segundo tema, que veremos, ya dejando de lado el control de acceso, es la transformación digital. Y es que el tema de la revolución de Internet, el tema de abaratamiento de los costos en cuanto a dispositivos y cosas de Internet of Things, televisiones, compresores que facilitan el acceso o las cosas a los humanos, está creciendo exponencialmente. Por darles algunos ejemplos, 70% de las empresas ya tienen una estrategia o están trabajando en una de transformación digital. 21% de las empresas piensan que ya completaron esa transformación digital, o sea, todos los procesos manuales ya los llevaron a digitales. Y un gasto impresionante en estos años, hasta 2019, iban 2 billones en esta transformación digital. Y este crecimiento pues se ve porque el 60% de los ejecutivos cree que la tecnología conectada y el Internet of Things jugarán un papel importante en la estrategia digital de la empresa. Y hoy lo vemos, o sea, el que no está tan digitalizado, pues está teniendo muchos problemas para operar con este tema del COVID. 68% de los líderes empresariales globales creen que el futuro de los negocios implica que humanos y inteligencia artificial trabajen juntos. O sea, ya está implícito en la mente de nuestros ejecutivos que vamos a trabajar así. Y el 70% de las empresas utilizará estrategia de múltiples nubes en 2019, o ya está utilizando desde 2019 a 2020, y los dispositivos sabrán más de nuestro estado emocional que nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está creciendo de manera exorbitante. 80% de las empresas ya han adoptado la estrategia de chatbots en sus cadenas de suministro o cadenas de servicio con inteligencia artificial, o tienen planes para 2020 en que la persona promedio tendrá más conversaciones con bots que su cónyuge. Dentro de los clientes y la tecnología, pues 63% de los clientes están contentos de obtener servicios de un bot, siempre y cuando tengan la opción de hablar con alguien que hable o que sea un humano. Y el 65% de los consumidores investiga un producto en línea antes de ir a una tienda física. O ven cómo están los servicios de nuestras empresas, o ven la calidad de lo que hacemos. 80% de los millennials, que son la generación que ahorita está como fuerza laboral en nuestras empresas, están dispuestos a comprar marcas que tienen un portal móvil en su servicio al cliente. Entonces, esto nos dice que el tema de la transformación digital también es otra cosa que
que va a explotar o que está explotando en nuestras empresas y de la cual debemos de tener ciertos controles, ciertas salvaguardas para poder que en lugar de que sea un detonante en cuanto a la productividad, no sea un dolor de cabeza que colapse nuestras empresas. Y algunos ejemplos que les doy aquí que debemos de vigilar es el riesgo de acceso no autorizado y la fuga de información. Esos son los grandes retos que tenemos al tener el tema de transformación digital tan palpable en nuestras empresas. Y es que muchos nos estamos lanzando a transformar digitalmente nuestras empresas, pero no estamos haciendo la tarea o no estamos haciendo los cimientos en nuestras empresas para poder tener que esta transformación digital realmente sea ese potencializador, porque estamos utilizándolo sin esos cimientos. Y mucho tiene que ver con que no hay políticas dentro de nuestras empresas, no hay procedimientos, no hay lineamientos en cuanto a la clasificación y el uso de la información. Entonces, toda la información se está construyendo en estos big data, en esta inteligencia artificial, en este acceso de dispositivos de Internet of Things que estamos conectando a nuestra red, pero no le estamos normando, no le tenemos un procedimiento, un lineamiento para que estos trabajen a favor de nosotros. Si no normamos, si no lineamos y no clasificamos todo lo que estamos subiendo a la Big Data, si no estamos aprovechando o estamos dejando que la inteligencia artificial también consuma los datos confidenciales y sean expuestos hacia el exterior, pues también estamos en un tema de un problema. Y el tema de Internet of Things, de que estamos conectando lo que venga hacia la red, sino un procedimiento de ver si cumple con las normas, si cumple con el control de accesos definido, que no va a fugar información, que no va a generar un riesgo dentro de la empresa, pues eso nos va al corto plazo, corto o medio plazo nos va a doler, porque ese mismo aparato que está fungiendo como habilitador de servicios nos puede estar jugando en contra. Otra parte importante, pues es el que dentro de lo que estamos haciendo, estamos moviendo muchas cosas hacia diferentes nubes o servicios a la nube. Y también ahí no estamos teniendo las precauciones de poner los mismos procedimientos, los mismos lineamientos, los mismos controles de acceso, perdónenme, y las líneas bases para su uso. Estamos mandando servicios a la nube, estamos haciendo trabajo colaborativo y estamos haciendo múltiples videoconferencias, pero sin normas, sin lineamientos, lo cual puede ser que si no tenemos una buena línea base para servicios en la nube o para servicios de trabajo colaborativo o videoconferencia, imagínense que lo que le pasó a Zoom, que estaba totalmente vulnerable en cuanto al acceso, al control de acceso, múltiple gente podía acceder a los servicios de videoconferencia, múltiple gente podía estar viendo las conversaciones, pues hay muchas cosas estratégicas que se tratan por ahí y pudieron haber estado vulnerados o pueden estar vulnerados porque no había los controles de acceso definidos. En el trabajo colaborativo, pues hay múltiple información de colaborador en colaborador porque están desde sus casas o están trabajando digitalmente y no tenemos una clasificación para el uso de la información. Hay temas confidenciales que no deberían estar en los grupos de trabajo, sino en solamente algunas personas, y este trabajo colaborativo en diferentes plataformas lo puede hacer vulnerable. Entonces, dentro de esto, los retos a corto y mediano plazo, pues será también que tenemos que medir la productividad de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque por mucha información que estemos generando para el Big Data, para la inteligencia artificial, para hacer trabajos colaborativos, si no hay un lineamiento de cómo queremos generar esa información y realmente si el CAPEX y el OPEX que estamos haciendo para esa información va a tener un retorno de inversión, ¿cómo lo vamos a medir? Entonces hay que poner una medida en cuanto a este uso y usufructo de la información. El tema de licenciamiento se ha vuelto también otra cosa súper importante. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor habilitando accesos a Zoom cuando ya teníamos a lo mejor Microsoft Teams, el cual tiene los mismos servicios. Estamos duplicando el licenciamiento, estamos generando accesos a diferentes nubes. A lo mejor también le estamos dando un Google Drive a los empleados, siendo que a lo mejor
dentro de tu licenciamiento tenías Microsoft OneDrive. Entonces, el también medir qué le estamos haciendo gastar a nuestra empresa por habilitar esta transformación digital, debemos de ponerle un foco y poner una línea base de qué le vamos a dar a los usuarios y regirnos por esas plataformas que nosotros vamos a nombrar. Y también porque el tema de las vulnerabilidades y el tema de los accesos no autorizados va a ser un dolor de cabeza a la hora de que tienes que parchar pues el Google Drive, la aplicación de Google Drive en las aplicaciones de los empleados, de las computadoras de los empleados. Tendrás que poner clasificación de la información en diferentes nubes donde subiste información. La continuidad del negocio se puede perder porque algunos llevaron la información a Google Drive, otros las llevaron a las premisas del cliente, otros las llevaron a Microsoft OneDrive, otros las llevaron al Dropbox. Entonces, este tema se vuelve complicado a la hora de medir hacia dónde estamos mandando la información y puede ser un atorón en el tema de la continuidad del negocio. El expertise de la gente se puede perder si no vigilamos en dónde estamos vaciando nuestra información o dónde estamos dejando la productividad del negocio. Entonces hay que tener estas precauciones para poder ser habilitadores y no generarle riesgos a la empresa en cuanto a la transformación digital. En el tema de la digitalización, de las estadísticas de ciberataques, que es otro tercer tema, que es también un tema súper complicado que lo estamos viendo, es múltiples ataques a diferentes compañías, ya no son exclusivas de las grandes empresas. No estamos preparados para hacer frente a un ataque. Hay múltiples víctimas del ataque, 58% ya son víctimas de ataques de malware. Solamente el 14% nos sentimos habilitados para mitigar riesgos. Esta es muy dura, 60% cierran a los 6 meses posteriores a un ciberataque, 69% no aplican estrictamente políticas de contraseñas, que esta también es durísima. Las contraseñas son las llaves de los reinos y entre una política de contraseñas más dura, tendríamos más oportunidades de no ser golpeados. 16% revisan su postura de seguridad cibernética después de ser golpeados por un ataque. Dentro de los organismos públicos y escuelas, pues hubo 455 incidentes de seguridad, 43% han tenido datos personales atacados, que es lo más duro para un organismo público o una escuela. El 87% ha experimentado al menos un ataque exitoso. El 79% ha experimentado daños a la reputación y casi 74% ha tenido que tener un valioso proyecto de investigación como resultado de un ataque cibernético. Y en la última, en el 2018, más de 300 universidades de todo el mundo sufrieron un ataque de unos iraníes que expusieron 31 terabytes de propiedad intelectual de datos valiosos, lo cual nos habla de que el que está o los organismos, las diferentes empresas están susceptibles a un ataque. Ya no, como les dije, ya no es exclusivo de una empresa grande. Algo que vemos que está detonando es el tema del ransomware a través del spear phishing o del phishing. Quise poner esta lámina más o menos para explicar a mano muy alzada cómo se comporta un ataque. Y siempre va a llegar por un phishing o un spear phishing, el cual se va a instalar en nuestras computadoras o en las computadoras de nuestros usuarios. Y desde esas computadoras que están conectadas a nuestra red, van a hacer un escaneo de toda nuestra red, van a buscar vulnerabilidades que puedan explotar. Y una vez encontradas, generalmente se van a mover lateralmente dentro de la red para hacer un reconocimiento de quiénes son las cuentas poderosas, dónde están los recursos informáticos importantes. Van a mandar un centro de comando y control para tener más posición dentro de nuestra empresa en cuanto al acceso. Van a entregar estos malwares ya de forma masiva y van a tener una gestión en cuanto al acceso de las credenciales ya de nuestro directorio activo y van a tomar control de todo. Entonces, el que
ya tengan control de nuestra infraestructura, les va a ser muy sencillo diseminar cualquier tipo de ransomware porque ya tienen control de todo. Y una vez teniendo control de todo, pues generan esa encripción de los dispositivos y piden el rescate. Entonces, ¿cómo debemos actuar ante un ataque? Digo, este es uno de los muchos que se están presentando, con singular alegría en Latinoamérica, y están poniendo en problemas a múltiples empresas. Digo, han sonado en el último mes bastantes en el tema de sector automotriz y organismos públicos y privados. Entonces, la primera es que siempre la primera línea de comando va a ser por un spear phishing y un phishing. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Darle cultura a nuestros usuarios. El último nivel importante es el que le da el clic a las cosas que nos llegan por correo. Entonces, debemos de tener una cultura, debemos de habilitar los ojos de nuestros ejecutivos o de nuestros usuarios para que puedan identificar estos phishing o spear phishing. Ya que culturizamos a nuestras diferentes empleados, pues también tenemos que tener algunas defensas. Una defensa importante a la hora de que no puedan ver toda nuestra red, pues es segmentarla. Segmentar estos accesos es una parte vital e importante. Si por alguna razón una de las máquinas es tomada porque abrió un spear phishing y a la hora que tienen esa máquina ya tomada, pues que no vea el resto de la organización, que solamente vea pedazos de la infraestructura. Y pues las salvaguardas en cuanto al tema de antivirus, una posición de seguridad para cada máquina. 3 lecciones que podemos consumir de lo que está pasando hoy en cuanto a estos ataques. Un ataque cibernético con características similares al coronavirus que estamos viendo hoy se propagaría más rápido y más lejos que cualquier virus biológico. Según el World Economic Forum, si comparamos la tasa de reproducción del COVID, está más o menos entre 2 y 3 según el distanciamiento social, lo que significa que cada persona infectada pasa el virus a 1 o 2 personas. Si lo comparamos con un ataque de WannaCry, que ustedes lo conocerán, en 2017, la tasa fue espectacularmente más superior. La reproducción son 27 veces superiores. Entonces, el equivalente cibernético sería un ataque autopropagante que utilizaría múltiples exploits de día cero y técnicas donde no hay parches ni firmas para poner a todos nuestros dispositivos fuera. Entonces, un ataque cibernético estaría complicado o es complicado de contener. Entonces, la mejor práctica pues es tener unas mejores prácticas y unas salvaguardas para que no nos pase. La lección número 2, el impacto económico de un cierre digital sería más o menos lo que estamos viviendo actualmente. O sea, si nos pega un ransomware a nuestra infraestructura informática, es como paralizar a la empresa de que no pueda trabajar. Entonces, la magnitud es tal cual la estamos viendo hoy, retos impresionantes para poder habilitar el negocio en cuanto a su infraestructura. Y la lección número 3 es que siempre debemos de tener un tema de cómo recuperarnos ante una destrucción generalizada, estar listos con estos planes de contingencia y continuidad en el negocio. Esto hará que seamos más conscientes de todas las cosas que hay que hacer y de todas las cosas que tenemos que conocer de nuestra infraestructura para poder tenerlas en un radar. ¿Y cómo podemos anticiparnos a un ataque? Prepararnos para un ataque, pues la anticipación es central. Tener acciones tempranas, como las que vemos hoy, el que más anticipación y el que tomó acciones más tempranas, el que está sufriendo menos en el tema del COVID. Pues en este caso, en el tema de la infraestructura de un ataque cibernético, es igual. Y la coordinación entre nuestros ejecutivos, entre nuestros empleados, también es básica. Y como les decía, tener estos planes de contingencia y seguridad. Por hablar de nuestra infraestructura de control de accesos, la dividimos en varios módulos,
como lo vieron en el video inicial, tenemos un tema de poder tener una visibilidad completa de lo que tenemos conectado en tiempo real, poder ponerles en una visión muy clara qué es lo que tienen conectado, darles un control de acceso a la red, o sea, que saber a quién dejo conectar y a quién no voy a dejar conectar, según las políticas, segmentar la red para que puedan o no ver nuestros empleados ciertas cosas de la red, incluso las aplicaciones, si tenemos un firewall de próxima generación a un lado del cual podamos aprovechar. Y un compliance, o sea que podemos saber el estado de las máquinas, el estado de los switches, el estado de los routers, para saber que no son vulnerables o que tienen las cosas que nosotros definimos en nuestro baseline. Y vamos más allá en también asegurar las cosas que vienen de los empleados, el famoso Bring Your Own Device, que también esos equipos estén protegidos o que tengan un control de accesos inteligente y que podamos nosotros tener una visión muy clara de lo que está conectado en estas MDB. Y también, ¿por qué no tener un vigilante en la parte de los controles de acceso de los invitados para poder tenerlos en estas MDB y también aplicarles los controles que nosotros necesitemos para la empresa? Y un último módulo que tiene poco de que lo acabamos de concebir, que es el 2SRA, que es un módulo de VPN con doble factor de autenticación que tiene todos los controles antes mencionados: visibilidad, control de accesos, segmentación, compliance, para poder hacer esto sin riesgos a la hora de conectar a un usuario de VPN remoto. Y aquí le voy a dejar la palabra a Miguel Ángel, que es el que nos va a dar un poquito de visión en cuanto al tema del producto, ya como una demo. Vale, gracias, Juan. Buenos días. Como lo mencionaba Juan, nuestra solución es una solución modular y se adquiere y se despliega por módulos funcionales, es decir, que un cliente únicamente adquiriría el módulo que satisface sus necesidades y no tiene que adquirir todo el producto. Es una gran ventaja que tenemos respecto a la competencia de plataformas de NAC. Lo que vamos a hacer ahora es realizar como una pequeña demostración del módulo de 2SRA, que, como lo decía Juan, integra varios de los módulos de la solución, ya que hace validación de postura del dispositivo de usuario, autenticación de usuarios por 2 factores de autenticación, vale, entre otros. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona este módulo. Vale, nuestra solución de acceso remoto está compuesto por 3 componentes principales. El primero es el OpenNAC Core, que es el módulo donde se realizan la autenticación de usuarios y el perfilamiento de equipos, es decir, digamos, la validación de postura, que son los requerimientos mínimos de conexión para acceder a la red. Esto es, digamos, que las empresas definen que los equipos, antes de conectarse, tienen que pasar por unas pruebas donde se les evalúa si tienen antivirus, anti-spyware, tienen el firewall del sistema operativo activo. Vale, eso es la evaluación de postura, eso lo hacemos en el módulo de Core. Y posteriormente, pues también realizamos el monitoreo del tráfico que intercambian con la infraestructura corporativa. El siguiente módulo es el módulo de concentración de VPNs. Es el módulo que finaliza los túneles de usuario con los túneles de los usuarios, los que se levantan desde el dispositivo del usuario, y esa hacia el cual apunta el cliente. Ahí lo que realizamos es procesos de autorización, es decir, las políticas propias de acceso a recursos, donde pues estaremos alineados con el principio, por ejemplo, de mínimo privilegio, para que únicamente se accedan a los recursos los cuales son necesarios para el cumplimiento de las funciones de un rol determinado. Y vale, el tercer módulo es el agente de OpenNAC. El agente de OpenNAC pues se instala en el dispositivo de usuario y es el que establece la VPN con el concentrador. Entre otras cosas, el agente también colecta todo el inventario del equipo del dispositivo de usuario y lo envía al OpenNAC Core para que éste evalúe la postura de dispositivo. El usuario también deberá contar con la aplicación de Google Authenticator para, a través de ella, generar un OTP, el segundo factor de autenticación, para vincular a la identidad del usuario, además del password, que sería algo que él sabe,
pues su dispositivo móvil, que sería algo que él tiene. El túnel se establece entre el dispositivo de usuario y el módulo de concentración de VPNs, y una vez validada la identidad del usuario, el dispositivo deberá aprobar la evaluación de la postura, es decir, garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos, como lo decíamos anteriormente. Posteriormente, pues al usuario se le va a asignar un segmento de red correspondiente, y el segmento de red asignado heredará los permisos del usuario asociados a su identidad para mantener pues el principio de mínimo privilegio. Una vez ya establecida, monitorizaremos todo el tráfico que se intercambia por la conexión. Para ver esto en la práctica, hemos preparado un ambiente de prueba, que es este ambiente, y lo que vamos a ver es que tenemos un usuario, user 2, que es un usuario corporativo. Supongamos que es un usuario administrativo que consume los servicios estándar de la organización, que están en el segmento 172.16.20, que están en el segmento de servicios estándar. Hay un error acá, digamos que uno es 20 y el otro es 30. Están en este segmento de red estándar, y él consume, los servicios que consume están en este segmento de red, y el otro va a tener un acceso exclusivo a un servicio crítico que está en el otro segmento de red, donde tenemos los servidores críticos. Entonces, vale, pues hemos preparado este ambiente para mostrarles cómo funciona el módulo, ¿no? Lo primero que vamos a ver es los pasos que va a realizar un usuario para autenticarse y realizar el alta del token, es decir, del OTP, del segundo factor de autenticación. Vamos a ver un video que ilustra este procedimiento. En primer lugar, el usuario se cortó el vídeo que teníamos preparado. Si quieres lo podemos poner de nuevo, por favor. En primer lugar, el usuario recibirá un correo electrónico con la semilla del token en formato QR. Posteriormente, deberá descargar la aplicación de Google Authenticator en su dispositivo móvil. Una vez descargada e instalada la aplicación, el usuario deberá leer el código con su dispositivo. Finalmente, los tokens empezarán a generarse y a cambiar cada 30 segundos. Ok, vale, bueno, ese es el proceso de autenticación. Entonces, además del OTP, el usuario va a utilizar sus credenciales corporativas para realizar los procesos de autenticación. Lo segundo que vamos a ver es donde ocurren los procesos de autenticación y perfilamiento del dispositivo de usuario. El dispositivo core es el que va a validar tanto el primero como el segundo factor de autenticación, y es donde se van a generar las políticas de postura del dispositivo, es decir, el cumplimiento de los requerimientos mínimos de conexión. Vamos a ver también un video corto que nos muestra esta situación. ¿Sabes qué, Miguel Ángel? Por alguna razón no me deja poner esos videos. Si quieres, lo explicamos, por favor. Ok, vale. Bueno, lo que tenemos en el core es un set de políticas en donde vamos a configurar un
una vinculación con el Active Directory o con el LDAP, con el User Database de los usuarios. Y como primer factor, el usuario va a usar sus credenciales corporativas y estas van a ser validadas ahí en el core. Adicionalmente, en el core tenemos las semillas de los OTPs que van a validarse de forma sincrónica con los OTPs que se generan en los dispositivos de usuario. Y pues si son coincidentes ambos factores, pues se va. En el core se llevarán a cabo los procesos de autenticación y autorización mediante políticas. Cada regla de la política se encuentra dividida en dos secciones principales: precondiciones donde se realizará la autenticación y postcondiciones donde se realizará la autorización. Para este ejemplo realizaremos dos acciones como precondición. En primer lugar se consultará las credenciales de usuario en el directorio corporativo. En segunda instancia se evaluará la postura de dispositivo de usuario mediante etiquetas. Las etiquetas a su vez están compuestas por una o varias características del dispositivo. En el ejemplo, la etiqueta de Security Compliance está compuesta por tres características básicas: que el antivirus del dispositivo de usuario esté habilitado y actualizado y que el firewall del sistema operativo se encuentre habilitado. Sin embargo, se pueden hacer validaciones mucho más robustas, evaluando, por ejemplo, el software instalado, versiones, parches de sistema operativo, etc. Volviendo a la política, en las poscondiciones asignamos al usuario mediante parámetros de radius el grupo VPN al que pertenece de acuerdo con su proceso de autenticación. Posteriormente, a ese grupo se le asociarán los permisos de acceso a los recursos corporativos en el concentrador VPN. Durante el proceso de autenticación, además de las credenciales de directorio activo, usamos un segundo factor para validar la identidad del usuario. Adicionalmente, con la evaluación de las etiquetas, nos aseguramos que los dispositivos cumplen con los requerimientos mínimos de conexión de la empresa. Ok, vale. Pues como vimos ahí, lo que tiene lugar es los procesos de autenticación con los dos factores y la validación de la postura del dispositivo. Lo siguiente es lo que ocurre en el módulo de concentración de VPNs. Aquí lo que hacemos es los procesos de autorización, es decir, donde definimos las reglas de acceso a los recursos corporativos. Vamos a ver un video corto también que nos muestra cómo se hace. En el concentrador VPN vamos a definir la política y las reglas de acceso de los usuarios remotos. De momento validaremos la política de acceso del usuario del departamento administrativo. Para este ejemplo, el usuario o grupo VPN tiene asociado dos políticas y una regla. La primera política dice que desde el origen VPN User se aceptarán todas las conexiones a los servidores estándar. La segunda política dice que desde el origen VPN User se rechazarán todas las conexiones a los demás destinos de red. La regla es una excepción con el acceso permitido desde el origen VPN User al servidor de contabilidad. Consolidando, el usuario en su política tendrá acceso exclusivamente a los servidores estándar de su rol funcional y el servidor de contabilidad. Todo lo demás será rechazado. Las políticas se diseñan desde lo más específico a lo más general, buscando el cumplimiento del principio del mínimo privilegio. Ok, vale. Entonces en el concentrador lo que tenemos es las reglas de acceso de modo igual a un firewall y lo que buscamos ahí es el cumplimiento del principio de mínimo privilegio. Como lo vimos, entonces tenemos un usuario que tiene acceso a unos servicios estándar de su función y una excepción para a un servidor de servicios críticos. Entonces lo que vamos a ver ahora es, digamos, la prueba, qué vería el usuario, cuál sería la experiencia de usuario en el siguiente video. Estamos en el escritorio del User 2 asociado al grupo de acceso VPN User. Vamos a validar sus accesos a los servidores.
En un primer momento, sin la VPN establecida, las conexiones deberían fallar. Primero hacemos la prueba de acceso al servidor de contabilidad, para el cual hemos creado la excepción servidor 172.16.30.30. También hacemos la prueba de conexión a los dos servidores en el segmento estándar del grupo del usuario, 172.16.20.45 y 172.16.20.65. Las tres conexiones han fallado. A continuación establecemos la conexión VPN con las credenciales de usuario corporativo y el doble factor de autenticación. Posteriormente, con la VPN establecida, volvemos a cargar las conexiones a los servidores. En este punto, el usuario deberá acceder a los servidores de su función estándar. Y también deberá acceder al servidor de contabilidad. Vale, entonces lo que vimos ahí fue ya la experiencia de usuario, la prueba de conexión y cómo a partir de una definición de directrices de las que nos habló Juan, de forma teórica los bajamos a un soporte tecnológico y los podemos implementar en la infraestructura y pues este módulo aporta mucho valor, sobre todo en el contexto actual de teletrabajo y pues que nos encontramos ahora. Vale, el servidor crítico estaba en el segmento 30 y el estándar en el segmento 20. Vale, lo siguiente que les quería hablar un poco es darles una breve introducción al módulo de visibilidad, que es el módulo sobre el cual se basa nuestra tecnología. Como lo decía Juan, no podemos controlar lo que no vemos, así que varios marcos de buenas prácticas. Lo primero que recomiendan es tener una visibilidad total de los activos que se conectan a nuestra red, y es justamente lo que hace este módulo. Lo que hace es un descubrimiento, cuantificando y cualificando todos los activos que se conectan a la red. Lo podemos hacer para dispositivos IT, OT y IoT. Posteriormente, lo que también hacemos es monitorear el tráfico asociado a cada dispositivo. Pero pues, ¿cómo lo hacemos? OpenAC cuenta con varias fuentes de información que las podemos agrupar en tres grupos. Una que llamamos Network Device Mode, en donde agrupamos todos los protocolos estándar de la industria que podemos leer desde OpenAC y sacar información de cada conexión. El segundo es el Sensor Mode. El Sensor es un módulo de OpenAC que se instala, funciona como similar a un IPS, un port spam, y se instala en un lugar de la red, y lo que va a hacer es escuchar todo el tráfico que se intercambia por esta interfaz, y lo que sacamos aquí son estadísticas de red y protocolos más consumidos, digamos, temas de operación y de troubleshooting muy, muy importantes. Y la tercera forma que hacemos visibilidad es a través de la gente, que lo que hacemos es colectar un inventariado de los dispositivos y enviarlo a OpenAC para que OpenAC conozca los dispositivos que se conectan. Los tres modos son complementarios, no son excluyentes. Entre más tengamos información, pues el inventariado de nuestra red va a tener mayor calidad. Lo que voy a hacer a continuación, ya para terminar, es mostrarles un poco dos outputs muy importantes que tenemos en
en OpenNAC y bueno, vamos a buscar un output enfocado de pronto si tenemos asistentes que trabajan en la parte operativa, en la parte técnica operativa, y vamos a mostrar otro output más dirigido de pronto a las personas que están en comités de dirección o que requieren información un poco más de estadísticas, ¿no? Este primer output es el que va más enfocado a la parte operativa. Es un output enfocado a la administración de la plataforma para diagnósticos, monitorización, seguimiento. Nosotros le llamamos Business Profile porque lo que hacemos aquí es agrupar los activos de acuerdo con las políticas de negocio. Por ejemplo, en nuestro Demo Center nosotros tenemos una agrupación de la gente que tenemos trabajando aquí en Madrid, de la gente que está en Terraza. En Terraza es una locación en Barcelona. Y también tenemos, por ejemplo, unas agrupaciones para dispositivos de voz IP, impresoras. Lo que hacemos entonces es, alineado con los que les estaba contando, es cuantificar y cualificar los activos. Pero ¿cómo hacemos la cualificación? Pues a partir del conocimiento que tengamos de los propios activos. Entonces, para cada conexión tenemos información muy valiosa, por ejemplo, qué marca, qué vendor está asociado a la conexión, qué tenemos detrás de la conexión, el usuario que tenemos detrás de la conexión, su MAC, su IP. En este caso, esta que elegí está conectada por red wireless, entonces lo que tenemos es un SSID, pero en el caso que estuviera conectado a un switch, pudiéramos ver el puerto al switch al cual se encuentra conectado. Entonces, por ejemplo, para propósitos de frenar un ataque ya identificado, pues lo podemos hacer desde aquí. Podemos bajar el puerto desde una consola central. Digamos, toda esta información es muy valiosa para un operador, para una administración de plataforma. Y lo que tenemos aquí abajo son tags. En este caso, pues no entraremos en ese detalle, pero quería mostrarles, digamos, cómo se perfila, cómo se cuantifica y se cualifica un activo en un dashboard más técnico. El otro dashboard que quería mostrarles ya es un dashboard que muestra más estadísticas de red, y de pronto es algo más para presentar en cuanto a reporting en un comité para sacar inventariados un poco más gráficos, y los presentamos en este formato. Entonces, lo que tenemos aquí es de forma muy gráfica, por ejemplo, la cuantificación y cualificación de activos. Entonces, cuántos dispositivos tenemos en total, cuántos de ellos son computadores, cuántos son móviles, impresoras, teléfonos. Eso es una directriz corporativa, ¿no? Para el Demo Center nosotros lo tenemos así, pero, por ejemplo, si un cliente quiere que se agrupe no por tipología, sino por segmento de red, pues también lo podemos hacer. Por ejemplo, cuántos gente tenemos conectada en el segmento de administración, el de financiero. Eso también lo podemos hacer. Estos dashboards son absolutamente customizables y se adaptan pues al entregable que quiere el cliente. Finalmente, estas dos cosas son entregables y pues las podemos adaptar a la necesidad del cliente. Este dashboard nos entrega también de esta forma en gráficos de torta o de barras, como lo prefieran. Estadísticas, por ejemplo, aquí tenemos cuántos dispositivos son corporativos y cuántos no son corporativos. La tipología total de dispositivos que tenemos. Es importante que, como lo decía Juan, en estos tiempos de revolución de IoT, pues sepamos qué tipo por ejemplo, aquí tenemos cuántas cámaras tenemos, dispositivos de multimedia, bueno, en fin. También podemos ver qué tipos de sistema operativo tenemos en nuestra red, por ejemplo, Windows, Linux, Android, bueno, etcétera, de los sistemas operativos móviles que tenemos, iOS, Android, bueno, en fin, versiones de sistema operativo. Por ejemplo, aquí tenemos cuántos son Windows 10, Windows 7, Linux Debian, bueno, en fin. Esto es muy importante y son dashboards que agregan mucho valor y sobre todo libran de mucha carga a las personas encargadas del reporting, que generalmente son perfiles técnicos y que estas tareas les consumen mucho tiempo, y al tener una herramienta como esta las podemos sacar de forma pues automática. Bueno, no quiero enseñar muchas más cosas, pero nuevamente paso la palabra a mi compañero Juan. Gracias, Miguel. Pues bueno, el tema central de la presentación creo que lo hemos cubierto.
Déjenme ponerles aquí la última lámina que tenemos, que es un poquito de cómo nos ven, que nos llenen esta encuesta. También está en sus chats, por si quieren ahí mandarnos algo de retroalimentación. Y es el momento también para decirles el tema, si tienen alguna pregunta que quieren que contestemos aquí en el aire, y si no, la contestaremos vía correo electrónico, pero si tienen alguna duda, comentario que nos quieran hacer, estamos abiertos por el chat. Mientras tanto, si que hay alguna pregunta, decirles que la solución de OpenAC Enterprise, como dijo Miguel, es modular. Tenemos la facilidad o tenemos la premisa de que podemos hacerlo según el momento en el que estén ustedes trabajando. El tema de visibilidad es el primer módulo en el cual podemos empezar a trabajar y poder darles una visión completa de lo que tienen conectado, para que de ahí se desencadenen múltiples actividades en cuanto a desarrollo de cosas que tienen que hacer internamente para poder mitigar esos riesgos derivados a lo que descubran. Y una vez descubierto, pues sí que podemos también tener ya un control de lo que ustedes hayan descubierto. La gente de 01 Group está habilitada para poner en marcha nuestras herramientas, y bueno, cualquier cosa que ellos necesiten, pues nos lo harán saber para entrar nosotros también a ayudarles. Y bueno, pues no veo ninguna pregunta, pero estaremos contentos si nos mandan por ahí alguna pregunta a través de nuestro partner, y contentos de estar con ustedes y agradecerles por el tiempo. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero queríamos darles toda esta información para que estuvieran habilitados en cuanto a estos temas de ciberseguridad. Si no hay más, yo quiero agradecerles su tiempo y su espacio. Gracias a Miguel y a José Luis por la ayuda en esta presentación, y estaremos pendientes de sus preguntas vía correo electrónico y a través de nuestro proveedor, de nuestro partner. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos.